Como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el día de hoy el doctor Faustino Ruiz. Es profesor investigador titular de tiempo completo, adscrito a la carrera de Ingeniería Forestal y al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de la Sierra Juárez en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es doctor en Ciencias Forestales por el Colegio de Posgraduados y cuenta con una maestría en Ciencias e Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Desde el año 2016 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con perfil deseable PRODEP. Sus líneas de investigación son tecnología de la madera, dendroenergía, biomasa y captura de carbono. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales como Forest Science and Technology, Journal of Wood and Wood Products, Bioresource, Agrociencia, Wood Research, Madera y Bosques, entre otras. Cedo la palabra al doctor Faustino Ruiz. Verde fue mi nacimiento, negro es mi vivir, y rojo me voy poniendo cuando ya voy a morir. Es una adivinanza popular. La respuesta, el carbón. Sin embargo, cuando hablamos de carbón, podemos confundirnos entre carbón mineral y carbón vegetal. Los dos son combustibles, tienen el mismo color y en ocasiones la misma forma. Pero el proceso de producción es totalmente diferente. En el caso del carbón mineral, surge tras un proceso de carbonificación de los materiales orgánicos presentes en la corteza terrestre. Se trata de un combustible fósil, en forma de rocas negras, y su extracción se realiza a través de yacimientos mineros. Por lo tanto, es un combustible no renovable. Se pueden distinguir entre 4 tipos de carbón mineral: la turba, el lignito, la hulla y la antracita. La turba es el carbón mineral de primera transformación. Tiene menor contenido de carbono y un poder calorífico aproximado de 2000 kilocalorías por kilogramo. El lignito es muy abundante, tiene mayor poder calorífico que la turba, una estructura leñosa o fibrosa y un poder calorífico que no supera los 4000 kilocalorías por kilogramo. La hulla tiene un alto poder calorífico, superior a 7000 kilocalorías por kilogramo, además un elevado porcentaje de carbono. Se emplea en centrales térmicas y fundiciones de metales. Si la hulla la calentamos, obtenemos el coque, que se utiliza especialmente en la fundición de hierro. Y finalmente, la antracita, que es el carbono más antiguo. Tiene un 90% de carbono, arde con facilidad y un alto poder calorífico, superior a 8000 kilocalorías por kilogramo. Y por el otro lado, tenemos al carbón vegetal, que es el tema de esta plática. El carbón vegetal se obtiene tras un proceso de combustión controlada de la biomasa. Hablamos de energías renovables. Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales, es decir, que no utilizan combustibles fósiles. Por ejemplo, la energía solar. Mediante celdas fotovoltaicas podemos transformar la energía del sol en energía eléctrica. La energía eólica, que aprovecha la energía cinética del viento para producir energía eléctrica mediante turbinas eólicas. La energía hidráulica, que se obtiene a través del agua. También se considera la energía geotérmica, la energía maremotriz o también la energía de las olas. Una de las principales ventajas de las energías renovables es que, además de ser inagotables, presentan un nulo o bajo impacto sobre el medio ambiente, por lo que se consideran energías limpias. En la actualidad, las energías renovables son una realidad presente en nuestra sociedad y sus beneficios son visibles. También se consideran energías renovables a las que podemos obtener de recursos que se regeneran con el tiempo, por ejemplo, la biomasa. Tras un proceso de combustión de esa biomasa, obtenemos energía,
A esa energía la denominamos dendroenergía. Sin embargo, el uso del fuego no es reciente. Según investigaciones realizadas por los arqueólogos, la primera especie que utilizó el fuego fue el Homo erectus, hace 1.6 millones de años. Quiere decir que los hombres primitivos ya sabían utilizar el fuego. En la actualidad, 1/3 de la población mundial depende del uso directo de la leña, que son aproximadamente 2.400 millones de personas. En México, la situación también es importante. Se tienen registros del uso de la leña de aproximadamente por 26 millones de personas. Los estados que más consumen leña son Veracruz, Chiapas y Oaxaca. ¿Cómo obtenemos el carbón vegetal? El carbón vegetal es el resultado de la descomposición térmica de la biomasa en ausencia de oxígeno. La composición química de la madera es hemicelulosas, celulosa y lignina. Cuando nosotros comenzamos a incrementar la temperatura, se da un proceso de destrucción térmica en determinados intervalos. Primero se descomponen las hemicelulosas, posteriormente la celulosa y finalmente la lignina. Si nosotros quemamos directamente esa biomasa, podemos producir calor, pero también es posible que hagamos una combustión controlada. Quiere decir que lo hagamos en ausencia de oxígeno. Y de esta forma obtenemos el carbón. Voy a hablar del carbón que obtenemos de bosques manejados o de bosques que se encuentran bajo un esquema de certificación. Lo primero que hacemos es ir al bosque y traer madera. Esta madera debe contar con un permiso de autorización por parte de las comunidades. Es posible que directamente la transportemos y la transformemos en carbón. Sin embargo, esto tiene ciertas implicaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros nos traemos la madera directamente del bosque, la madera viene en un estado que lo denominamos estado verde. Quiere decir que en ese estado la madera se encuentra saturada de agua. Tanto los lúmenes como las paredes celulares se encuentran saturadas de agua. Su contenido de humedad es superior al 60 o 70%. En esas condiciones, si nosotros carbonizamos directamente, vamos a tener algunas deficiencias en el proceso de carbonización. Es decir, vamos a obtener rendimientos menores. Iniciamos con un proceso de combustión, una combustión parcial. No quemamos la madera, es una combustión parcial. Posteriormente viene una etapa de secado. En esta etapa de secado se libera agua de la madera. Cuando llegamos a la temperatura de 270 grados centígrados o cercana a los 300 grados centígrados, inicia el proceso de carbonización. Es un proceso controlado, una pirólisis controlada. La cantidad de oxígeno que ingresa a la cámara de combustión o al horno debe ser controlada. Finalmente, se da un proceso de enfriamiento, donde el carbón vuelve a la temperatura ambiente. El carbón vegetal tiene calidad o tiene diferentes calidades. Es decir, aunque nosotros lo veamos del mismo color, la calidad no siempre es la misma. Sucede lo mismo con la madera. Un pedazo de madera no es igual a otro pedazo de madera, aunque provengan de la misma especie, porque influyen muchas características o muchos caracteres. En el carbón sucede lo mismo, tiene diferentes características. Esa calidad del carbón se puede estimar. Es decir, ¿cómo identificamos nosotros la calidad de ese carbón? En México no existen criterios para definir la calidad del carbón vegetal. Más bien, nos guiamos por el gusto del consumidor, que son los usuarios principales. Por ejemplo,
Nos pueden decir, este es un carbón muy bueno porque durante el proceso de combustión emite poco humo. O es un carbón muy bueno porque cuando lo estoy quemando emite pocas chispas o porque deja poca ceniza. Sin embargo, esos criterios se pueden medir, son cuantificables. Uno de ellos es el poder calorífico. El poder calorífico es la cantidad de energía que libera la madera o el carbón cuando lo estamos quemando. El poder calorífico de la madera en promedio es de 4.500 calorías por gramo. Cuando nosotros esa madera la transformamos en carbón, incrementamos ese poder calorífico hasta valores superiores a 7.000 calorías por gramo. Es un criterio muy importante para evaluar la calidad del carbón vegetal. Esto se hace mediante un equipo que se llama calorímetro, o también se puede estimar mediante algunas fórmulas matemáticas que ya han sido desarrolladas. También, otro criterio para definir la calidad del carbón es la cantidad de volátiles. Los volátiles son los residuos líquidos o alquitranosos que no se alcanzaron a eliminar durante la combustión. Este parámetro sí se puede modificar, es el único parámetro que podemos modificar. Es decir, si nosotros incrementamos la temperatura de carbonización, entonces disminuimos la cantidad de volátiles. Pero eso tiene un efecto en el rendimiento. Si nosotros realizamos la carbonización a temperaturas bajas, el rendimiento se incrementa, pero la cantidad de volátiles aumenta. Otro criterio importante es la cantidad de cenizas. La cantidad de cenizas también es un parámetro importante a evaluar. Requerimos especies que emitan poca cantidad de cenizas o que dejen poca cantidad de cenizas en el proceso de combustión. De lo contrario, se convierte en un problema. En algunos procesos utilizamos grandes cantidades de biomasa. Por ejemplo, en calderas. Si nosotros utilizamos gran cantidad de biomasa y esa biomasa deja mucha ceniza, entonces se convierte en un problema de salud. Después no sabemos qué hacer con esa cantidad de cenizas. Además que tiene otras afectaciones en los equipos de combustión, por ejemplo en los intercambiadores de calor. Por lo tanto, requerimos especies que dejen una poca cantidad de cenizas. El carbono fijo es de los parámetros más importantes. El carbono fijo es el residuo sólido que queda después de quitar la humedad, quitar los volátiles y quitar las cenizas. Es lo realmente aprovechable. Existen parámetros para el carbón de exportación y se basan principalmente en la cantidad de carbono fijo. La calidad del carbón está en función de la especie arbórea o de la especie que estemos utilizando. Es decir, no es lo mismo obtener carbón de madera de pino o obtener carbón de encino. Esto está en función de la densidad de la madera o de la cantidad de materia que tengamos por unidad de volumen. El carbón generalmente se vende por kilogramo. Si nosotros utilizamos especies con una baja densidad, el carbón que obtengamos va a ser un carbón también ligero. Si utilizamos especies de densidad alta o muy alta, entonces el carbón que obtengamos va a ser un carbón pesado. También depende de la sección del árbol. No es lo mismo obtener carbón del fuste, obtener carbón de las ramas o obtener carbón de las raíces. La calidad también varía en función de qué parte del árbol nosotros obtengamos ese carbón. Depende también de las dimensiones de la leña. Es decir, si nosotros utilizamos maderas de dimensiones muy grandes y las metemos a carbonizar, la calidad va a ser diferente que si utilizamos madera de dimensiones menores. La calidad depende del proceso de carbonización. Esto tiene que ver con la temperatura que nosotros alcancemos dentro del horno. Temperaturas altas me darán un carbón de mejor calidad o un carbón que tenga una menor cantidad de volátiles.
Y desde luego también que depende de las condiciones ambientales. Por un lado, es importante evaluar la calidad del carbón vegetal, pero también otro aspecto importante es el rendimiento. Es decir, ¿cuánto rinde la madera que yo voy a transformar a carbón? Los productores de carbón necesitan tecnología que sea realmente eficiente. Ese rendimiento también está en función de la densidad de la madera, de qué tan pesada es la madera que esté utilizando. Depende del contenido de humedad de la madera. Les mencionaba hace un momento, si el contenido de humedad es alto, entonces el rendimiento será bajo. Lo que conviene es hacer un presecado o un secado natural. En muchas ocasiones esto es difícil de hacer, sobre todo cuando las condiciones ambientales no son favorables. La madera es un material higroscópico, quiere decir que la madera intercambia humedad con el medio que lo rodea. Si el medio es demasiado húmedo o si existe demasiada humedad relativa, entonces difícilmente la madera se va a secar. Por lo tanto, los productores lo que hacen, en el mejor de los casos, es dejarlo algunos días a la intemperie para que pierda un poco de humedad y comenzar el proceso de carbonización. Si se lograra hacer un presecado, el rendimiento incrementaría. Ese rendimiento también depende de las condiciones de operación. Depende de que tengamos un sitio bien drenado. ¿Qué ventajas representa utilizar la madera con respecto al carbón o el carbón con respecto a la madera? Primero, el carbón es un combustible más eficiente. Produce más energía por unidad de volumen. Comentaba que el poder calorífico del carbón es aproximadamente 7,000 calorías por gramo, mientras que en la madera es de 4,500 calorías por gramo en promedio. También el carbón es un combustible que tiene un mayor contenido de carbono fijo. El carbón tiene menos cantidad de volátiles o emite menor cantidad de volátiles en el proceso de combustión. El carbón vegetal es inerte. Al carbón vegetal difícilmente se altera por las condiciones ambientales. Si nosotros almacenamos madera que queremos utilizar como combustible, pues hay ciertos microorganismos que pueden metabolizar esa madera. Con el carbón ya no sucede esto, ¿verdad? El carbón lo podemos tener almacenado y no le va a pasar nada. En los métodos de producción de carbón, contamos con los métodos tradicionales o los métodos tecnificados. Y cada uno de ellos tiene sus ventajas y también desventajas. En los métodos tradicionales tenemos los hornos de fosa o los hornos de tipo parva. La ventaja con los hornos de fosa o los hornos de parva es que no se requiere una inversión para construirlos, o la inversión es realmente mínima. En el caso de los hornos de fosa, lo que se hace es cavar una fosa a ras de suelo y acomodamos toda la materia prima que queramos carbonizar. La desventaja que tienen es que por la forma en que se acomoda la leña y se cubre con tierra, ese carbón se puede contaminar. En algunas ocasiones se colocan láminas para separar, sin embargo, siempre se contamina ese carbón. Además, la calidad no es homogénea, por la misma forma en que inicia el proceso de carbonización. En algunos extremos, la calidad es diferente a otros. También, otra de las principales desventajas de las fosas es que el rendimiento es muy bajo. Se tienen registros de aproximadamente rendimientos del 10 al 15%. Y eso no es bueno, sobre todo para los productores. Es decir, si ellos meten a carbonizar una carga de 10 toneladas de madera, apenas estarán obteniendo 1 tonelada de carbón. Por eso es importante el rendimiento o saber el rendimiento de esos hornos. Lo mismo sucede con los hornos de parva.
La calidad no es homogénea, también se contamina y los rendimientos son bajos. En los métodos tecnificados tenemos a los hornos de ladrillo, los hornos tipo media naranja argentino, los hornos Raboquente, el horno tipo colmena brasileño, son algunos ejemplos de hornos de ladrillo. Aquí ya se requiere cierta inversión, principalmente para construirlos, pero se tiene la ventaja que se incrementa el rendimiento en estos hornos. Se tienen reportes entre 20 y 30% de rendimiento sobre la base seca. La calidad que se obtiene en estos hornos es más homogénea comparada con la calidad de los hornos o de los métodos tradicionales. Son un tanto más seguros en su operación, no se contamina el carbón, puesto que existe una barrera de ladrillos que lo separa del medio. Otro tipo de hornos que también se utilizan son los hornos metálicos transportables. La ventaja de estos hornos es que los podemos llevar hasta donde tengamos la materia prima. Es decir, no transportamos agua, ¿verdad? Transportamos solamente los hornos y ahí mismo carbonizamos. Son más eficientes. Se tienen algunos registros de rendimientos superiores al 30%. El proceso de carbonización es más rápido, son eficientes y no se llega a contaminar el carbón con la tierra, puesto que están separados por barreras metálicas. En la Universidad de la Sierra Juárez hemos evaluado la calidad del carbón que se produce en diferentes tipos de hornos. Estos hornos están ubicados en comunidades cercanas a la universidad. Hemos evaluado la calidad en hornos tipo media naranja argentino, en hornos tipo Raboquente y en hornos metálicos. Podemos observar, en primer lugar, que el rendimiento está influenciado por el contenido de humedad de la materia prima. Cuando el contenido de humedad de la materia prima es elevado, por ejemplo, en este caso 74%, obtenemos rendimientos bajos. Sin embargo, cuando se realiza un presecado de la materia prima o un secado natural, ese rendimiento se incrementa hasta el 38%. La calidad también depende de la tecnología que estemos utilizando. En estos tres hornos que se están comparando, la calidad es diferente. Obtenemos calidades hasta del 79% en cuanto a carbono fijo. Este es un parámetro muy importante porque el carbón para exportación se basa precisamente en estos parámetros. En esta tabla se muestran algunos valores de referencia para el carbón de exportación hacia diferentes países. Hacia el mercado americano se requiere un contenido de cenizas menor al 8%. El carbón que nosotros estamos obteniendo en la región cumple sobradamente con este parámetro. Tenemos apenas contenidos de humedad menores al 2% o 3% en el mejor de los casos. También el contenido de cenizas. Este parámetro no se puede modificar. ¿Por qué? Porque el contenido de cenizas es inherente a la materia prima. Si nosotros quisiéramos modificar la cantidad de cenizas, eso es complicado, ¿verdad? Porque tendríamos que trabajar con materias primas diferentes. El carbón que se produce de encino de la región cumple con este parámetro. En cuanto al contenido de volátiles, este parámetro sí se puede modificar durante el proceso de carbonización, incrementando la temperatura dentro del horno. Eso nos dará como resultado una menor cantidad de volátiles. Pero, como mencionaba hace un momento, tendrá influencia en el rendimiento. El rendimiento disminuirá. Aquí realmente se tendría que hacer un balance entre calidad y rendimiento y tratar de cumplir con los dos. Y también evaluamos el carbono fijo. Los parámetros son muy exigentes, sobre todo para exportación.
Para el mercado americano, 75% debe ser la cantidad mínima de carbono fijo para poder exportar. Para Europa también el 75% y para Alemania tendríamos que cumplir con un contenido de carbono fijo del 78% como mínimo. Algunas consideraciones finales. El carbón que se obtiene de bosques manejados o de bosques que se encuentren bajo un esquema de certificación constituye una fuente de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. El carbón vegetal es un combustible más eficiente comparado con la madera. Incrementa su poder calorífico, disminuye la cantidad de volátiles. A pesar de que la carbonización a bajas temperaturas incrementa los rendimientos, es importante tomar en cuenta la cantidad de volátiles, sobre todo si queremos utilizar ese carbón para exportación. Es importante realizar un secado natural de la materia prima o un presecado para incrementar los rendimientos. Aprovechar todo el carbón de bajas dimensiones o la carbonilla que le llamamos. Eso se puede utilizar o se puede aprovechar mediante un proceso de briquetado o realizando briquetas de carbón para incrementar la densidad de ese carbón. Y también con eso incrementamos los rendimientos de los hornos que estemos utilizando. Es importante homogeneizar los criterios de calidad en el mercado mexicano. Es decir, ya no nos tenemos que guiar por el gusto del consumidor, sino más bien en parámetros que podamos medir. Podríamos decir que el carbón que se produce en la Sierra Juárez o el carbón que se produce en cierta comunidad cumple con ciertos parámetros de calidad. Por ejemplo, el poder calorífico. Una etiqueta que nos diga el poder calorífico es tanto, la cantidad de cenizas, la cantidad de volátiles y la cantidad de carbono fijo. Es importante mejorar la presentación también del producto. ¿Por qué? En la mayoría de las comunidades que producen carbón o la mayoría de los productores siguen vendiendo el carbón a granel en costales de 20 kilos, de 25 kilos y el precio en el mercado es bajo. Cuando nosotros cambiemos o si se cambia esa presentación del carbón, se puede darle un valor agregado todavía al producto. Finalmente, en la Universidad de la Sierra Juárez contamos con los equipos para realizar esta evaluación, para evaluar la calidad del carbón. En términos del poder calorífico superior, contamos con un calorímetro que nos ayuda precisamente a cuantificar ese poder calorífico. También contamos con los equipos para realizar el análisis proximal del carbón o de los combustibles biomásicos en términos de contenido de humedad, cenizas, materia volátil y carbono fijo. Una de las líneas de investigación que se desarrollan en la universidad y sobre todo en la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Madera es la dendroenergía. A pesar del debate que existe en torno a la utilización del carbón vegetal, si este proviene de bosques manejados, puede ser una alternativa ante la actual crisis energética. Gracias.